Mi nombre es Elizabeth Lucía Leitón Flores, estoy a cargo del cuarto grado de educación primaria. Tengo 10 años aquí laborando en la institución, es 84-188, se llama Víctor Ponte Arce. Las evaluaciones que nos han realizado han servido de modelo más que todo, para nosotros, de acuerdo a ello, poder preparar nuevas evaluaciones, nuevo material también, a fin de poder mejorar nuestra práctica pedagógica con los estudiantes. Muchas de las veces las lecturas que nosotros rescatamos de las evaluaciones los utilizamos para que ellos lo dramaticen. Trabajamos lo que es el teatro, ellos lo vivencian, esas pequeñas lecturitas, y ahí hay una mejor comprensión. En parte de matemática también lo vivenciamos yendo a las tienditas porque algunos problemas son referidos a ellos, entonces ellos utilizan sus materiales para poder representarlos o entender mejor el problema. La evaluación es importante porque nos ayuda a poder ver nuestras dificultades, nuestras debilidades. A partir de ello nosotros podemos ver las estrategias, ver la manera como podemos utilizarlas para hacer mejor nuestro trabajo. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú. Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro webinar UMC Evaluar para Mejorar. Como cada jueves estamos conectados en esta multitransmisión en las plataformas de Facebook de UMC, Minedu y de Perú Educa, y en este espacio donde podemos conversar sobre las evaluaciones de logros de aprendizaje que se implementan a los estudiantes, tanto a nivel evaluaciones nacionales como evaluaciones internacionales. Y precisamente en los diferentes webinars que hemos desarrollado durante estos meses, hemos podido conocer y aprender también algunas sugerencias pedagógicas a partir de los hallazgos de la ENLA, la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje, que se implementó en el 2023 y que entregó resultados este año, y del cual se ha podido construir y han surgido diferentes sugerencias pedagógicas en los grados evaluados. Hemos visto sugerencias en segundo grado de primaria, en cuarto grado de primaria, y hoy vamos a hablar de secundaria. Vamos a hablar de algunas sugerencias pedagógicas en lectura en segundo grado de secundaria a partir de estos hallazgos. Para poder conversar un poco más sobre estas sugerencias y estrategias pedagógicas, se encuentra con nosotros Valeria Cáceres Bravo, quien es especialista de la UMC. Bienvenida, Valeria. Buenas tardes, Helen, y bueno, buenas tardes a todos los que están conectados el día de hoy a esta transmisión. Quiero agradecerles el interés por ver este tema, ¿no? Gracias a ti, Valeria, y en este primer bloque vamos a conversar, vamos a ver algunas preguntas en torno a estas sugerencias pedagógicas, pero también queremos invitar a la comunidad educativa que puedan dejar sus sugerencias en las cajitas de la transmisión para que podamos tomarlas en nuestro segundo bloque. Cuéntanos un poco, Valeria, ¿por qué es importante evaluar la lectura en los estudiantes de segundo grado de secundaria? Sí, bueno, evaluar la lectura en esta etapa de la escolaridad resulta bastante importante, ¿no? Porque en este nivel el desarrollo que tiene sobre los estudiantes es bastante significativo, ¿no? Por varias razones. En primer lugar, la lectura funciona como una herramienta de aprendizaje, ¿no? Al leer, los estudiantes pueden acceder a conocimiento en otras áreas, ¿no? Un lector hábil va a poder enfrentarse a información nueva, que va a poder comprender, que va a poder analizar, y esto evidentemente se va a traducir en un mejor rendimiento académico en otras áreas del currículo escolar, ¿no? De hecho, hay evidencia de que estudiantes que tienen buen rendimiento en lectura también lo tienen en otras áreas, en matemática, en tecnología, ¿no? Asimismo, la lectura permite que el estudiante pueda desarrollar habilidades críticas y de pensamiento abstracto, ¿no? Un lector que es hábil y que lee con frecuencia va a poder establecer conexiones entre conceptos, va a poder construir una postura, va a poder fundamentar con razones, va a poder enfrentarse a información nueva, poder discernir confiabilidad de fuentes, ¿no?
Y el desarrollo de estas capacidades no solo es importante para su buen rendimiento académico, ¿no? Sino que va a ser relevante para su vida diaria, para su desenvolvimiento en la sociedad y para, bueno, posteriormente su futura inserción en el mundo laboral, ¿no? Desde una perspectiva más social, la lectura tiene una función vital, ¿no? A través de ella, los estudiantes exploran distintas realidades, acceden a culturas distintas, experiencias distintas. Esto fomenta y fortalece su empatía, su comprensión intercultural, los hace partícipes de un mundo que ahora vemos que está pues, cada vez más globalizado, ¿no? Por último, recordemos que también el hábito de la lectura no solo resulta un beneficio para los estudiantes, como mencioné, durante la escolaridad, o sea, a nivel inmediato, sino que a largo plazo permite el aprendizaje continuo, permite el óptimo desenvolvimiento como ciudadanos informados, comprometidos con su sociedad, ¿no? Digamos que fortalece ese sentido de ciudadanía, ¿no? Y bueno, por todas esas razones resulta fundamental que se evalúe la lectura y con ello podamos nosotros conocer cuál es el estado de esta competencia y a partir de ello proponer estrategias que sean efectivas y que les permita a los estudiantes asegurar de ese modo una formación integral y de calidad, ¿no? Así es, Valeria, y precisamente porque es importante poder socializar información, conocer estas estrategias pedagógicas con evidencia. Mencionábamos al inicio del webinar que en el Minedu, digamos, el Minedu implementa evaluaciones de logros de aprendizaje y el año pasado se implementó la ENLA 2023, precisamente también a estudiantes de segundo grado de secundaria en lectura, matemática y ciencias sociales. De esta evaluación que se implementó, ¿qué logros y desafíos pudieron identificar en estos resultados? Sí, justo para poder comprender mejor y para ilustrar mejor en realidad cómo es que les fue a los estudiantes en la evaluación en la 2023, quiero compartirles la primera presentación, la primera diapositiva. Vamos a poder verlo. Este gráfico, les muestro ahí un gráfico que muestra una comparación también con los resultados del 2022. Y bueno, como podemos observar, ha habido una ligera reducción en el porcentaje de estudiantes que se ubica en el nivel satisfactorio, que es lo que vemos que está en color verde. Vemos que ha habido también un aumento de un punto en el porcentaje de estudiantes ubicados en el nivel en proceso, que es lo que está marcado en anaranjado. Pero digamos que el dato que más nos llama la atención son los niveles más bajos, ¿no? Los niveles en inicio y previo al inicio. ¿Qué es lo que nos llama la atención de esto? Que vemos que cerca de la mitad de los estudiantes se encuentran en estos niveles, ¿no? Como podemos observar en el nivel en inicio, que es lo que está marcado en color guinda y gris, vemos que es 47,2 el porcentaje que suman ambos grupos de estudiantes. Entonces sí vemos que es cerca de la mitad de estudiantes que se ubican en esos últimos niveles, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice este resultado? Pues que es muy probable que esos estudiantes aún no hayan logrado consolidar los aprendizajes necesarios del nivel y muy posiblemente los aprendizajes que vengan de la educación primaria, ¿no? Vemos que, bueno, en general del 2022 al 2023 hay cierta estabilidad, pero ambos resultados igual siguen dándonos o revelándonos esta cifra de que cerca de la mitad de estudiantes todavía están en los niveles más bajos, ¿no? Entonces, es necesario tener este dato en consideración, tener ese dato en cuenta, porque
justamente esto es lo que nos va a permitir orientar los esfuerzos para que podamos movilizar este grupo de estudiantes que se encuentran en estos niveles hacia el nivel satisfactorio, porque recordemos que en el nivel satisfactorio se ubican los estudiantes que están consiguiendo los aprendizajes necesarios y los aprendizajes esperados para el grado, ¿no? Y ya que mencionas justamente esto de los aprendizajes esperados, ¿qué es lo que se espera que logre el estudiante en el nivel satisfactorio en segundo grado de secundaria? Y a partir digamos, de lo que se espera, ¿qué desafíos han identificado? Sí, de hecho sí es importante que recordemos y que tengamos en cuenta, cuál es el estándar, es decir, lo que se espera en este ciclo, para que podamos luego reconocer qué es aquello que falta, ¿no? Cuando reconozcamos qué es aquello que falta, vamos a poder proponer estrategias, proponer planes de acción para justamente resolver aquello que está resultando difícil, ¿no? Entonces, para ello quiero mostrarles la siguiente slide, que digamos que muestra, tal cual está en el Currículo Nacional de Educación Básica, cuál es el estándar del ciclo 6, ¿no? Que es el de segundo y secundaria. ¿Qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que necesitan los estudiantes en este ciclo? Entonces tenemos aquí la descripción tal cual está el Currículo Nacional de Educación Básica y quiero que lo veamos de manera muy detallada para que podamos entender qué es lo que estamos requiriendo que los estudiantes consigan en esta etapa, ¿no? Primero dice, lee diversos tipos de textos con estructuras complejas y vocabulario variado, ¿no? Entonces aquí es importante que seleccionemos textos que se adecúen al grado, ¿no? Vemos que aquí están introduciendo esta denominación de estructuras complejas. Más adelante vamos a revisar un poquito a qué nos referimos cuando decimos estructuras complejas, qué rasgos, qué características están implicadas en esto que estamos llamando estructura compleja. Y bueno, vocabulario variado, ¿no? En este nivel ya se espera que el vocabulario que se utiliza en los textos trascienda el ámbito familiar, trascienda el léxico inmediato, familiar, del contexto más conocido, y que se empiece a también trabajar con léxico nuevo, con tecnicismos, palabras más especializadas, ¿no? ¿Qué más dice? Integra información contrapuesta que está en distintas partes del texto. Esto que nos están indicando aquí, este desempeño, corresponde a la capacidad de obtiene información del texto escrito, pero vemos que este desempeño es un poco más complejo. Digamos que ya no solamente se espera que el estudiante identifique información específica en el texto o que reconstruya secuencia de hechos, sino que también se les está pidiendo que pueda relacionar información que se encuentra distribuida en distintas partes del texto. Esto ya es una tarea un poquito más compleja, ¿no? Pero que se está esperando que el estudiante logre en este nivel, ¿no? ¿Qué más dice? Interpreta el texto considerando información relevante y complementaria para construir su sentido global, valiéndose de otros textos. Entonces aquí centrémonos en esto que se está introduciendo ahora, valiéndose de otros textos. Aquí ya nos están anunciando también que en este ciclo se espera que también el estudiante ya realice o haya incorporado en su hábito lector estrategias de lectura intertextual, ¿no? Que pueda enfrentarse a la contraposición de textos, a la revisión de textos de distintas fuentes sobre un mismo tema y que pueda relacionar esa información, ¿no? Entonces ya se espera que haya ejercicio de lectura intertextual en este ciclo, ¿no? ¿Qué más dice? Reflexiona sobre formas y contenidos del texto a partir de su conocimiento y experiencia. Este desempeño corresponde a la capacidad de reflexionar sobre el contenido y la forma del texto escrito. Evalúa el uso del lenguaje, la intención de los recursos textuales y el efecto del lector a partir de su conocimiento del contexto sociocultural, ¿no?
Entonces vemos que los desempeños que ya se están aquí consignando son desempeños un poco más complejos, ¿no? Entonces son desempeños complejos que tenemos que tener en cuenta, que tenemos que tener en la mira para saber que eso es lo que ya se está esperando que un estudiante en segundo de secundaria pueda realizar, ¿no? Entonces, teniendo esto presente, vamos a poder tener, digamos que, más alertas, ¿no? De qué es lo que más bien no está consiguiendo o qué es lo que necesita realizar, ¿no? Entonces, para este ciclo en segundo secundaria ya se espera que los estudiantes puedan revisar textos de estructura compleja, vocabulario variado, textos de distinto tipo. Es importante que estén ellos expuestos a una variedad textual, ¿no? Diversidad textual. Y justamente, siguiendo con lo que me señalabas en la pregunta, ¿qué es lo que se está viendo que está resultando un desafío a partir de los resultados de la ENLA 2023? Es que se ha podido identificar que los tipos textuales que han resultado más demandantes para los estudiantes de segundo y secundaria han sido los textos argumentativos y los textos expositivos, ¿no? Para eso quiero que por favor veamos la siguiente diapositiva, la siguiente slide, donde también en un gráfico está indicado en una escala que va de menor dificultad a mayor dificultad los textos que se han presentado en las evaluaciones, ¿no? Y vemos que las medidas promedios están ordenadas ahí de menor dificultad a mayor dificultad, y vemos que en la parte alta, que es donde se ubica el promedio de mayor dificultad, corresponde a textos argumentativos, ¿no? Entonces, vemos que este tipo textual ha resultado bastante complejo de desarrollar para los estudiantes, ¿no? Y que los textos instructivos, por el contrario, han sido los más sencillos, instructivos y narrativos, ¿no? Que posiblemente sean textos que se trabajan con mayor frecuencia en las aulas y que por eso hayan resultado mucho más sencillos, ¿no? En cambio, los textos argumentativos quizás no se están trabajando con tanta frecuencia, y creo que ahí podemos ya lanzar una primera alerta, una primera sugerencia para tener en consideración, ¿no? Que quizás se deba incorporar una diversidad textual en el trabajo de las aulas, considerando que deben desarrollarse, tratar, ¿no? De que se desarrollen con similar frecuencia todos estos tipos textuales, ¿no? Asimismo, también se ha podido ver a partir de los resultados que los textos de diferente formato, hay la siguiente presentación, por favor, la siguiente slide, ajá, gracias. Los formatos que han resultado más complejos, más demandantes para los estudiantes han sido los textos de formato múltiple y los textos de formato mixto. Los textos de formato mixto son justamente estos textos que combinan secuencias continuas y discontinuas, ¿no? Texto continuo y texto discontinuo. El texto múltiple son textos que incluyen distintas fuentes, es decir, es muy probable que también aquí los estudiantes, al enfrentarse a preguntas que exigían tareas intertextuales, hayan resultado muy complejas para ellos, ¿no? Entonces aquí tenemos también una alerta, ¿no? Y a partir de ello podemos también dar una sugerencia, que es la de también incorporar quizás al trabajo en las aulas los textos múltiples, ¿no? El trabajo con textos múltiples para que los estudiantes puedan desarrollar o estar más habituados al desarrollo de tareas de lectura intertextual, ¿no? Gracias, Valeria, por mostrarnos un poco este panorama de logros y desafíos que se han podido identificar a través de la ENLA 2023. Es cierto que es importante que puedan analizar estos resultados y profundizar en ellos también. Y bueno, Valeria ha dado algunas sugerencias. Definitivamente es importante que puedan también revisar todos los materiales que contienen estas sugerencias. Tal vez podrías plantearnos algunas otras sugerencias que puedan ayudar a revertir esta dificultad o desafíos que se han identificado. Sí.
Bueno, ya de acuerdo a lo que hemos ido viendo aquí en las slides, sí, bueno, ya lo hemos mencionado un poco, es necesario que se exponga a los estudiantes a diversos tipos textuales, diversos formatos, pero para ello es muy importante y a veces no se toma mucho en consideración, es importante que se adecúen los textos al grado, ¿no? A veces creo que esta tarea a veces resulta un poco compleja, ¿no? ¿Cómo logramos adecuar realmente un texto al grado? ¿Qué características tenemos que observar en los textos? ¿Qué criterios se tienen que seguir para poder identificar el grado de dificultad que tiene un texto y que lo haga adecuado o pertinente para trabajar en el grado, ¿no? Se puede hacer, ¿no? Hay que revisar que en cada texto, hay que revisar en cada texto ciertos criterios. Por ejemplo, en un texto narrativo que hemos visto que han resultado bastante sencillos, ¿no? No han resultado tan demandantes para los estudiantes. Un texto narrativo puede ser complejo también, ¿no? ¿Cómo lo podemos reconocer? En un texto narrativo, por ejemplo, se pueden incluir diálogos, se pueden incluir saltos temporales en una narración, ¿no? Ese tipo de rasgos, ese tipo de características van a darle complejidad a los textos. Entonces, si veo que ya los estudiantes están habituados a ciertas características del texto narrativo, hay que proporcionarles textos que estén adecuándose al grado, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tenemos lo que habíamos revisado en el estándar de las estructuras complejas, ¿no? Las estructuras complejas son justamente estos rasgos que dotan de mayor dificultad al texto, ¿no? Por ejemplo, esto que les mencionaba de los diálogos o los saltos temporales en una narración, ¿no? Otro criterio para evaluar la complejidad de un texto es la extensión, ¿no? Si un texto es más largo, por lo general es más complicado, más complejo. Si un texto es más corto, por lo general es más sencillo. Aunque esto no es definitorio, ¿no? No significa que todos los textos que sean largos van a ser difíciles, ¿no? Siempre hay que ver la conjugación de los criterios, ¿no? No basarnos solamente en uno, ¿no? Entonces, en este caso también hay que ver qué tema, por ejemplo, se está desarrollando, ¿no? Si el tema es muy abstracto, si el tema más bien, por el contrario, es muy concreto o es muy familiar, obviamente va a resultar más sencillo, ¿no? Entonces, si es un texto largo, pero de un tema muy familiar, el texto no va a resultar tan complejo, ¿no? Entonces, hay que justamente conjugar estos criterios para adecuar el texto al grado, ¿no? Hay que trabajar por eso con variedad de textos, variedad de tipos textuales, variedad de formatos, de temas, y con eso pues los estudiantes van a desarrollar distintas formas de lectura, ¿no? Van a poder ellos mismos también descubrir sus propias estrategias para poder leer, ¿no? No todos leemos de la misma forma y no todos leemos lo mismo de la misma forma, ¿no? Entonces, hay que proporcionar estas oportunidades de lectura. A continuación quiero mostrarles un ejemplo de texto múltiple. ¿Se puede agrandar un poquito? Un ejemplo de texto múltiple. Y vamos a ver qué características tienen que lo hace adecuado para el grado, ¿no? Como para que tengamos en cuenta qué rasgos debemos considerar o podríamos considerar para proponer textos que sean o cumplan con el grado de complejidad necesaria para el trabajo en el grado, ¿no? En este caso, segundo grado de secundaria. Entonces tenemos aquí un escenario de lectura múltiple, ¿no? Una situación que implica la lectura de dos fuentes, ¿no? Tenemos aquí la situación comunicativa, ¿no? Que plantea o que sitúa la lectura. Además, aquí se evidencia el propósito de lectura, ¿no? Recordemos que también la lectura siempre tiene que estar dada con un propósito, ¿no? Siempre tiene que ser claro cuál es el propósito de la lectura. Entonces, tenemos un primer texto, ¿no? Que
es el escarabajo tortuga de oro. Pertenece a un texto extraído de internet, como se anuncia en la situación comunicativa. Ahí está, se indica la fuente de donde se recogió el texto. Es un texto expositivo, el escarabajo tortuga de oro, perdón, es un texto descriptivo, y aquí nos van a ir, vamos a poner la estructura que tiene, ¿no? El texto está organizado en párrafos que desarrolla cada párrafo un tema, ¿no? Por ejemplo, tenemos en el A las características del escarabajo, ¿no? Las características físicas, vemos que incluye una imagen. Las imágenes también son un rasgo importante a considerar a la hora de seleccionar los textos, ¿no? Si un texto es complejo, una imagen puede ayudar a que el estudiante pueda enfrentarse a ese tipo de texto, ¿no? Entonces las imágenes también cumplen un rol importante, así que hay que considerar también su rol en la selección de los textos, ¿no? Sigamos viendo el primer texto, podemos ir, tenemos un segundo párrafo que habla del modo de vida del escarabajo, y un tercer párrafo que continúa, que habla del estado de vulnerabilidad del escarabajo tortuga de oro. Vemos que también hay una imagen ahí. ¿Y qué podemos ver también? En verde están señaladas los ejemplos de léxico especializado, ¿no? Porque hablábamos también, y habíamos visto en el estándar, que es importante ya que en esta etapa de la escolaridad, en segundo y secundaria, se exponga a los estudiantes a vocabulario variado, es decir, vocabulario que no sea solamente léxico conocido, sino que también se empiecen a presentar palabras especializadas, ¿no? En este caso, como es un texto más científico, entonces es importante que se presente el léxico nuevo que sea especializado, ¿no? El léxico tiene que poder, digamos que las palabras tienen que poder también entenderse a partir del contexto, entonces va a ayudar mucho las oraciones en las que esté acompañada la inserción de este nuevo término, ¿no? Entonces, marcamos ahí que este texto presenta vocabulario ya variado porque se está incluyendo léxico especializado. Vemos que la estructura compleja se está dando también a nivel de cómo se presentan las oraciones, ¿no? Ya no son tanto oraciones simples de un solo verbo, sino que ya también se introducen oraciones un poco más complejas, oraciones subordinadas, ¿no? Entonces también hay que considerar esos rasgos para tener en cuenta en qué tipo de texto estoy yo utilizando para exponer a los estudiantes. Y bueno, en este caso, como se trata de un texto que va a presentar secuencia de explicaciones, entonces se van a utilizar conectores de explicación, ¿no? Entonces, secuencias de explicación también son, por lo general, un rasgo complejo para incluir en los textos, ¿no? Familiarizar a los estudiantes con este tipo de textos. La segunda fuente tenemos, el primer texto es sobre un tipo de escarabajo, el escarabajo tortuga de oro, y el segundo es sobre los escarabajos de manera general. También vemos que el texto está organizado en partes que, por el contrario, aquí las partes están anunciadas con un subtítulo, ¿no? Es una característica de este texto. Esto quizás pueda ayudar al estudiante a poder enfrentarse de manera distinta a la lectura, ¿no? Más o menos anticipando de qué va a tratar cada párrafo, ¿no? Es una alternativa también para poder acercar el texto al lector, ¿no? También vemos que hay imágenes que van a apoyar la lectura, puesto que ayudan a que el estudiante pueda representarse de mejor forma aquello que está leyendo, ¿no? También se han marcado aquí léxico especializado que se está incluyendo, se está marcando también oraciones de estructura compleja, ¿no? Entonces estamos aquí también presentando un ejemplo de qué cosa, a qué nos referimos cuando hablamos de estos rasgos complejos ya en los textos. Y también, nuevamente, hemos subrayado en celeste aquellas secuencias explicativas que también pueden resultar ser un poco complejas, pero que es necesario que ya a partir de ahora
se les exponga a los estudiantes para que estén más familiarizados con ello, ¿no? Entonces, este es un ejemplo, ¿no? De texto múltiple, ¿no? ¿Qué textos se han elegido, ¿no? ¿Qué características tienen? Para que más o menos tengamos en cuenta cómo es que se tienen que, o cómo se podría hacer esta selección de textos para los trabajos también en el aula. Muy bien, Valeria, muchas gracias por mostrarnos esta sugerencia y recordarles que este ejemplo que Valeria ha mostrado ahora digamos, en este webinar, ustedes lo pueden encontrar también en el informe pedagógico de segundo grado de secundaria en lectura que está publicado en la plataforma web de la UMC. Hablabas también de mostrar una diversidad textual, algunas sugerencias que están relacionadas también con el aspecto de poder extraer, digamos, fragmentos de las diferentes lecturas. Y respecto a la lectura intertextual, ¿qué sugerencias podrían plantearse que ayuden a mejorar los aprendizajes de los estudiantes? Sí, justamente como el ejemplo que les mostraba es un texto múltiple, entonces justamente estos permiten las tareas de lectura intertextual. Entonces, puedo mostrarles a continuación un ítem de justamente que demanda este trabajo intertextual, ¿no? El ítem dice, ¿qué característica de los escarabajos se menciona en ambos textos, ¿no? Y bueno, es un ítem que pertenece a la capacidad de infiere e interpreta información del texto escrito, ¿no? Aquí lo que se espera es que el estudiante pueda establecer semejanza, ¿no? En ambos textos. Aquí la respuesta es la C, la diversidad de colores. ¿Y cómo es que se llega a esa respuesta, ¿no? ¿Cuál es el proceso que se sigue para poder llegar a esa respuesta, ¿no? ¿Cómo puede llegar el estudiante a establecer esta semejanza, encontrar esa coincidencia entre ambos textos? ¿Qué estrategia puede seguir? Entonces, lo que se puede trabajar es, a continuación, la siguiente, podrían ayudarme con la siguiente. Podríamos trabajar lo siguiente, ¿no? Primero, como son dos textos a los que está expuesto el estudiante, pedirle al estudiante que realice una lectura rápida primero, una lectura exploratoria de ambos textos. Para ello deben leerlo rápidamente, ¿no? Después pueden conversar, plantear preguntas muy generales, como la lectura que se ha hecho es una lectura exploratoria, preguntas generales sobre de qué creen que se trata cada texto, qué dice cada texto sobre los escarabajos, ¿no? Porque hemos visto que uno habla sobre un tipo de escarabajo, el otro es un texto más general sobre los escarabajos. Después, siguiente, pueden ya iniciar una lectura detallada de ambos textos, ¿no? Una lectura ya, digamos, más detenida, ya no con más concentración, más énfasis, ¿no? Sigamos, a partir de esa lectura ya más detallada, los estudiantes van a poder realizar comparaciones, ¿no? ¿Cómo es que se puede organizar esta comparación? Por ejemplo, los estudiantes, bueno, primero tener presente cuál es el propósito de lectura, ¿no? ¿Para qué están leyendo el texto, ¿no? Y a partir de tener claro el propósito de lectura, ya se puede empezar a trabajar la comparación de ambas fuentes a partir de, por ejemplo, recursos que sean visuales, ¿no? Por ejemplo, siguiente, bueno, esta es la situación comunicativa que pide específicamente este texto, es el de realizar una exposición en clase, pero pueden darse por distintos motivos. Siguiente, Por ejemplo, trabajar, como les mencionaba, la comparación a través de el registro de la información en un registro visual, ¿no? Ordenar la información visualmente. Cuando la organizamos de esa manera, la información puede ser o puede verse de manera más evidente, ¿no? Entonces, quizás primero se puede realizar un cuadro comparativo de recursos que sean elementos
paratextuales, ¿no? Por ejemplo, cuál es el título en uno, cuál es el título en el otro. Ya el título nos sugiere bastante, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ya el estudiante puede tener más o menos cierta conciencia de qué es lo que trata cada texto, ¿no? Ver cuál es el autor en el primer texto, cuál es el autor en el segundo texto. El primer texto, por ejemplo, no tiene subtítulos, el segundo texto sí. Entonces, reconocer esas diferencias, esas semejanzas y anotarlas, ¿no? Porque en principio esto va a permitir que el estudiante pueda tener una visión más general, global de los dos textos, ¿no? Luego ya se puede pedirles a los estudiantes que ya realicen un cuadro comparativo, pero ya sobre aspectos ya más referidos al contenido en sí mismo de los textos, ¿no? A ver, siguiente. Y luego pedirles a los estudiantes que ya pues trabajen un cuadro quizás más especializado como este que estamos viendo, ¿no? Donde ya se va a revisar qué información está conteniendo cada una de las fuentes, ¿no? En el escarabajo tortuga de oro, qué información se está incluyendo, qué información se está presentando, qué información se está desarrollando, qué es lo que encontramos en el otro texto, ¿no? Tener organizada la información de esta forma en un cuadro resulta de gran ayuda para los estudiantes, al menos en las primeras aproximaciones a la lectura intertextual, ¿no? Tener información ordenada de esa forma, de manera visual, les va a permitir poder reconocer la coincidencia de manera más rápida o de manera más evidente, ¿no? Entonces, esta podría ser una forma de trabajar la lectura intertextual cuando se les pide, por ejemplo, el trabajo de establecer semejanzas y diferencias entre dos textos, ¿no? Y en cuanto al trabajo de capacidades, porque sabemos que dentro de la evaluación también se considera el tema de las capacidades, las competencias, ¿no? ¿Qué dificultades identificaron y qué sugerencias pedagógicas podrían darse para que los docentes también puedan, de alguna manera, fomentar el desarrollo de estas capacidades en el aula? Sí, justo, bueno, los resultados de la ENLA 2023 nos permitió ver que en segundo grado de secundaria las tareas de la capacidad de reflexiona y evalúa la forma, contenido y contexto del texto resultaron más demandantes, ¿no? Un poquito más complicadas para los estudiantes que las otras dos capacidades, que son obtiene información del texto escrito e infiere información del texto, ¿no? Ahora, para entender también por qué el trabajo de esta capacidad está resultando todo un desafío, justamente la oficina, la UMC, desarrolló una investigación sobre creencias y prácticas docentes asociadas a esta capacidad. Y bueno, se halló, ¿no? Se halló que las tareas que están vinculadas con la reflexión, o sea, que se están trabajando, o que están trabajando algunos docentes, suelen ser extratextuales, ¿no? Es decir, están requiriendo un ejercicio crítico del estudiante, pero a partir de información que no está consignada en los textos, ¿no? Esa es una primera dificultad, ¿no? Porque no se está entendiendo bien qué implica las tareas de reflexión del texto y ello conduce a que se tenga una práctica también de ese tipo, ¿no? Que digamos, no permite que el estudiante pueda realizar adecuadamente tareas de reflexión sobre el texto, ¿no? Otra creencia que se pudo observar es que se asume o se confunde la capacidad de reflexión con la de inferencia muchas veces, ¿no? Entonces, a veces cuando docentes, algunos docentes preguntan por qué es lo que ha comprendido, cuál es la idea principal del texto, asumen que esa es una tarea de reflexión cuando en realidad identificar idea principal o identificar el tema del texto corresponde con una tarea de inferencia, ¿no? Luego también se ha podido observar que la capacidad de reflexión se confunde con un ejercicio de metacognición, ¿no? O de lo que se entiende como el de desplegar estas habilidades metacognitivas para
hacer explícito cómo es que el estudiante comprende o entiende algo particular del texto, ¿no? Por ejemplo, si el profesor le pregunta, ¿qué hago para entender el texto? ¿Cómo llegué a determinada respuesta? ¿No? Y el estudiante va narrando ese proceso. Sí, en verdad es una tarea metacognitiva y, bueno, requiere análisis del estudiante, un autoanálisis. No es una tarea de reflexión sobre el texto, ¿no? Entonces, nuevamente, escapa de aquello que se necesita trabajar específicamente cuando hablamos de capacidad de reflexión sobre el contenido y forma del texto, ¿no? Entonces, otra capacidad, otra creencia, perdón, que se ha asociado a esta capacidad es el de que tareas de reflexión se trabajan al final, ¿no? Al final de la secuencia de lectura, porque es más complejo, porque tiene demandas más complejas, entonces no se puede trabajar desde el inicio, porque primero hay que trabajar lo más fácil que se obtiene y que luego a las diferencias y que finalmente la reflexión, ¿no? Entonces entender este trabajo como de manera escalonada tampoco es beneficioso porque se descuida el trabajo simultáneo de las tres capacidades, ¿no? Entonces, las capacidades deben trabajarse de manera simultánea, o es decir, a la vez, o ofrecer las mismas oportunidades, la misma frecuencia de trabajo para las tres capacidades. Claro que considerando, nuevamente, cada capacidad tiene sus propias particularidades, ¿no? sus propias demandas particulares. Entonces, sí hay tareas sencillas de cada capacidad y tareas complejas de cada capacidad, ¿no? O sea, obtiene información del texto escrito y se pueden trabajar tareas muy sencillas, como también hay tareas de obtiene información del texto escrito que son mucho más complejas, ¿no? O tareas de reflexión que pueden resultar sencillas como tareas de reflexión que pueden resultar complejas, ¿no? Pero es importante que se considere que el trabajo de las tres debe darse de manera simultánea, ¿no? Deben trabajarse con la misma frecuencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, quería también presentarles, a continuación, esta pregunta que también corresponde al texto que hemos visto anteriormente, ¿no? Es una pregunta, esta sí es de respuesta abierta, ¿no? Corresponde a la capacidad de reflexiona y evalúa la forma y el contenido del texto escrito, ¿no? Entonces, más o menos para que entendamos que la capacidad de reflexiona sobre forma y contenido del texto tiene que hacer que el estudiante pueda formular la respuesta, llegar a la respuesta basándose en información del texto, no trascender ese espacio, ¿no? Ahí tenemos la pregunta, dice, lee la siguiente parte del primer texto. Al salir de ellos, las larvas se alimentan inicialmente de las heces de la madre y alcanzan la edad adulta aproximadamente al mes de vida. ¿En qué sección del segundo texto se podría incluir esta información? ¿Por qué? ¿No? Entonces es leer una parte del primer texto, reconocer qué tipo de información es y evaluar, ¿no? Evaluar qué tipo de ideas está conteniendo para ver en qué parte del segundo texto puede encajar, ¿no? Puede, digamos, relacionarse. Entonces, ahí vemos que el trabajo es exclusivamente con las ideas del texto. Si bien implica un análisis, exige un análisis, es siempre con ideas del texto. A ver, siguiente. Sí, entonces aquí también quería presentarles algunas sugerencias de cómo podemos entonces ayudar a los estudiantes a evaluar el contenido de los textos que leen, ¿no? Que también, o sea, evaluar el contenido corresponde, es un desempeño que corresponde a la capacidad de reflexión. Entonces, nuevamente, hacer el énfasis de que se promueva la formulación de preguntas de reflexión centradas en el contenido del texto, ¿no? Que estén en el texto, que no sean extratextuales, ¿no? Por ejemplo, bueno, ahí hemos puesto información que tiene que ver específicamente con el ejemplo que hemos estado viendo, ¿no?
Un adulto mide entre 5 y 7 milímetros. ¿En qué sección del segundo texto se podrá incluir esta información? ¿No? Nuevamente, extraemos una idea del primer texto, es decir, mi área de trabajo sigue siendo el texto, y evalúo en qué parte del segundo texto puede encajar. Relaciono ambas ideas, ¿no? Como que puedo descifrar qué tipo de contenido tiene cada una para poder relacionarlas. Luego decimos aquí, para responder esta pregunta deben evaluar cada sección del artículo, ¿no? Y a partir de ello reconocer que la otra sección aborda las características físicas de los escarabajos, ¿no? Número 2, dice preguntas que implican la evaluación de 2 o más textos, ¿no? Aquí, por ejemplo, también es importante que se puede evaluar la confiabilidad, ¿no? La tarea de evaluación de la confiabilidad también corresponde con la capacidad de reflexión sobre el texto, ¿no? Entonces hay que ver qué rasgos hacen a un texto más confiable, ¿no? El autor, ¿no? Si es un autor especializado, conocido, si es una autoridad en el tema, ¿no? Este tipo de alertas son las que nos anuncian que un texto es más confiable o no, ¿no? Entonces hay que evitar tareas que sean extratextuales, ¿no? ¿Qué significa tareas extratextual? Que son tareas que se pueden responder sin necesidad de leer el texto o con conocimiento previo, ¿no? Por ejemplo, si aquí estamos hablando de los escarabajos, que yo le pregunte, ¿crees que los escarabajos son animales importantes? ¿Por qué? ¿O te gustan los escarabajos? ¿No? Son preguntas que, si bien exigen un juicio crítico, ¿no? Un trabajo de análisis, no necesariamente está centrado en el trabajo con las ideas del texto, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, las preguntas las preguntas inferencial hay que evitar confundirlas con las de reflexión, ¿no? Nuevamente, cuando hablábamos de las semejanzas, ¿no? De encontrar semejanzas, esa es una tarea de inferencia, ¿no? Entonces hay que evitar confundirlas con las de reflexión. Esas son algunas sugerencias que hay que considerar para trabajo con la capacidad de reflexión. Muchas gracias, Valeria. Y bueno, antes de irnos muy brevemente a nuestro bloque número 2, donde vamos a responder algunas preguntas del público, queremos invitarlos a que puedan seguir dejándolas en los comentarios. Con Valeria hemos podido ver algunas sugerencias pedagógicas que a lo largo del webinar ella ha ejemplificado con estos diferentes modelos de preguntas liberadas de las pruebas anteriores. Entonces, en nuestro siguiente bloque vamos a responder algunas preguntas del público y los invitamos a que puedan seguir conectados. Vamos a ver un breve video y volvemos. En el Currículo Nacional de Educación Básica, la competencia lectora se llama Lee diferentes tipos de textos en su lengua materna. Esto quiere decir que los estudiantes deben estar expuestos a toda una gama de diferentes tipos, formatos y géneros desde los primeros años de la escolaridad. Y esto es importante porque esto es lo que sucede en la vida real. No solamente leemos cuentos, también leemos recetas, también leemos afiches, leemos noticias, artículos de opinión. Y esto es así porque el docente debe exponer a los estudiantes a esta gama porque cada uno de estos tipos de textos requiere diferentes maneras de cómo abordarlo. No leemos de la misma manera un texto continuo que un texto discontinuo, cada uno va a requerir una estrategia diferente. Ministerio de Educación. Compunche Perú, Gobierno. Muy bien, estamos de nuevo en nuestro webinar UMC Evaluar para Mejorar y hemos estado conversando sobre sugerencias pedagógicas a partir de los hallazgos que se obtuvieron en la 2023, en el caso de segundo grado de secundaria, que se evaluó en lectura, matemática y ciencias sociales. Hoy hemos visto algunas sugerencias muy particulares, específicas para lectura.
Con Valeria hemos estado conversando sobre estas sugerencias pedagógicas relacionadas a la diversidad textual, a la capacidad de reflexión, a promover y fomentar también la competencia y las capacidades en los estudiantes a partir justamente de proporcionarles estas diversas lecturas, pero también de poder desarrollar algunas sugerencias de acuerdo a las necesidades de los mismos estudiantes. En este bloque vamos a responder algunas preguntas del público, igual los invitamos a que puedan dejarlas en los comentarios, vamos a responder a las demás a través de los comentarios, pero tenemos una primera pregunta, Valeria. La primera es, ¿qué acciones podrían desarrollar las familias con sus hijos, en el caso de nivel secundaria, para promover la lectura? Ya, ya, ya está. Ya, bueno, sí, bueno, o sea, para una primera recomendación sería fomentar el espacio, el ambiente lector en las familias, ¿no? ¿Cómo se logra eso? Hay que promover espacios de lectura en el hogar, hay que designar espacios de lectura, crear un ambiente propicio para la lectura. Eso en primer momento, ¿no? Podría ser una recomendación. También se podría trabajar el desarrollo de la competencia oral, de la comunicación oral, a través de diálogos informales entre padres e hijos o entre los miembros de la familia, ¿no? En general, la discusión genera justamente este ejercicio de poder fundamentar o de construir una postura, y para ello es necesario pues la lectura, ¿no? Los espacios de diálogo son una gran ayuda para el desarrollo de la competencia, bueno, oral, que también sirve de mucho apoyo para el hábito lector, ¿no? Para la competencia lectora. Entonces, los padres podrían, o miembros de la familia podrían preguntarle al estudiante cómo te fue hoy en la escuela, qué temas desarrollaron, pedirle que el estudiante haga un ejercicio de síntesis de aquello que ha revisado en la escuela, que conversen sobre ese tema, que puedan también contraponer puntos de vista, ¿no? De manera respetuosa, evidentemente, ¿no? Pero todo ello significa, por ejemplo, un beneficio para los estudiantes y para su desarrollo, ¿no? También es importante reconocer que el hábito de la lectura se genera también por imitación, ¿no? O sea, si un estudiante ve a los miembros de su familia que leen también lo va a hacer, ¿no? Entonces, es importante generar estos espacios de lectura en el hogar a través de, uno, la creación de espacios destinados para ello, ¿no? Tratar de buscar momentos, también tratar de buscar espacios, acondicionar espacios propicios, fomentar el diálogo entre la familia y tratar de que también toda la familia esté involucrada en el ejercicio o en el hábito lector, ¿no? Que la familia lea va a hacer que el estudiante, al encontrarse inmerso en ese espacio, también empiece a leer, ¿no? También lea, ¿no? Esa podría ser una recomendación. Muchas gracias, Valeria. Entonces, ya tienen algunas recomendaciones también para que en el espacio del hogar, en las familias, puedan incorporar esta práctica de la lectura y sobre todo que puedan ayudar y contribuir a que los estudiantes desarrollen la competencia lectora no solo en la escuela, sino también en el hogar. Tenemos una siguiente pregunta. Nos mencionan, los estudiantes ahora tienen más contacto con textos que son multimodales más que textos impresos. ¿Cómo podríamos aprovechar esta característica para promover la competencia crítica de la lectura a partir de este tipo de texto? Sí, sí es verdad que los textos multimodales, digamos que ahora, como también había mencionado al inicio, por el tema del desarrollo de la tecnología o del mundo globalizado, sí es verdad que ganan mucho más espacio actualmente. Entonces, este tipo de textos multimodales que exigen o que se trabaja con hipervínculos, que justamente congregan esta diversidad de formas de acceder al conocimiento, exigen, es un ejercicio de lectura intertextual también, ¿no? Que es lo que hemos estado también un poco viendo hace unos instantes, ¿no? Entonces exigen que haya un trabajo de lectura o de ejercicio crítico, ¿no? Entonces es importante que se desarrolle, se impulse
el pensamiento crítico, ¿no? Para que se pueda evaluar o se pueda entender la relación que existe entre los distintos modos, ¿no? en las que se está presentando la información, ¿no? Ese poder relacionar justamente va a poder verse o va a poder evidenciarse a través del desarrollo del pensamiento crítico, del análisis, ¿no? Entonces sí es importante que se fomente justamente, se trabaje mucho la capacidad, por ejemplo, de reflexionar sobre el contenido del texto, que se exponga a los estudiantes a este tipo de textos, evidentemente va a permitir que se desarrollen las 3 capacidades, ¿no? De todas maneras, pero sí es necesario que se acompañe también estas lecturas con una guía, ¿no? De los docentes también para que puedan modelar cómo es que se accede a la información a través de estos distintos modos, ¿no? También es importante que no perdamos de vista el tema de la confiabilidad de la fuente, de evaluar la confiabilidad, ¿no? Porque sabemos que justamente con estos textos de Internet los estudiantes están expuestos a diversidad de información que tienen que también aprender a reconocer qué información es confiable, es verídica, es pertinente y diferenciarla de las fake news o de noticias o de información falsa, ¿no? O de información no fundamentada, ¿no? Entonces es importante ahí que también, nuevamente, el juicio crítico se desarrolle, se impulse, se trabaje y que se brinden estrategias para poder reconocer la confiabilidad de las fuentes, como había mencionado, ¿no? Verificar siempre que el autor sea un especialista en el tema, verificar la vigencia de la información, ¿no? Si es información que está pasada, si es información actualizada, verificar, bueno, que tenga un autor ahí consignado, ¿no? Que no sea un texto que no tiene autor, porque por lo general estos textos sin autor que pululan en el Internet suelen ser textos, pues, que contienen información que no está verificada, ¿no? Entonces, desarrollar todo este tipo de habilidades va a permitir que los estudiantes puedan enfrentarse mejor a este tipo de textos que ahora, por el mundo globalizado, están, pues, tomando más espacio en el Internet, ¿no? Muy bien, Valeria, muchas gracias por todas estas recomendaciones que nos has brindado e invitamos a la comunidad educativa que pueda revisar el informe pedagógico de secundaria, de segundo grado de secundaria, así como los informes pedagógicos en el tiempo que van a encontrar en la plataforma web de la UMC. Ahí van a encontrar recursos pedagógicos y también los ejemplos que Valeria nos ha proporcionado hoy en este webinar, pero además también van a encontrar otros ejemplos de preguntas liberadas que pueden consultar y que definitivamente pueden servir un poco de modelo para que puedan fomentar también el desarrollo de la competencia lectora y sobre todo mirar un poco hacia las necesidades de los estudiantes en estas competencias. Gracias, Valeria, y gracias a todos por estar conectados el día de hoy con nosotros. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y nos volveremos a conectar el próximo jueves a las 4 de la tarde para poder conversar sobre una evaluación internacional que ha entregado resultados recientemente. PISA 2022 ha entregado resultados en pensamiento creativo, así que vamos a conversar un poco más sobre esta competencia y algunas también sugerencias pedagógicas que puedan ser de utilidad para fomentar esta competencia en el desarrollo de las sesiones pedagógicas. Gracias por estar hoy con nosotros y nos vemos el próximo jueves. Hasta la próxima. Gracias, hasta luego. La familia es muy importante para el desarrollo de los aprendizajes de los hijos. Existen muchas situaciones cotidianas que podemos aprovechar para ayudarlos. Conversemos con nuestros hijos e intercambiemos opiniones e ideas con ellos, incluso si no están de acuerdo con nosotros. Papá, ¿tengo que ir a la fiesta del agua este año? Por supuesto. Vamos a festejar con toda la comunidad. Pero también debemos ir a apoyar en la limpieza de las acequias. Pero todos los años es lo mismo. Ya estoy aburrido. Carlitos, sin nuestra ayuda, las acequias podrían atorarse y el agua no llegaría a la comunidad. ¿Te imaginas que nos quedemos sin agua? Ah, en el colegio leí
que desde la época de los incas el agua era considerado un elemento muy valioso. Así es. ¿Sabías también que parte de nuestras acequias son de esa época? Todos tenemos que poner de nuestra parte para cuidarlas. Tienen razón. Iré para ayudar a la comunidad. Este año trabajaremos y celebraremos juntos. Habla con tus hijos sobre las tradiciones de la comunidad. Cuéntales cómo eran antes, qué cambió o qué debería cambiar. De esta forma se sentirán parte de su comunidad y la protegerán. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.